Cinebarra Nocturna con Sentido Social presenta Cine Actualidad con Rafael Cardona y Tere Aviña. Bienvenidos a la segunda temporada de Cine Actualidad, aquí en la Cinebarra Nocturna de programas con sentido social, donde lo bueno también es noticia. Tengo el gusto de acompañar a Tere Aviña y a Luis Carreño, y con ellos comenzamos. Compartiendo buenas noticias con Cine Actualidad. Ya llegó el momento de enterarse de lo bueno en Cine Actualidad. Con empatía y honestidad, con todo lo bueno de la humanidad. Termina tu día con buenas noticias. Recuerda que lo bueno puede pasar con Cine Actualidad. Con Cine Actualidad. Con Cine Actualidad. Demuestra a Marisela Márquez que nunca es tarde para cumplir objetivos y sueños. A sus 67 años se ha graduado de la Escuela Nacional Preparatoria y ahora se prepara para estudiar una licenciatura en línea. Establece como objetivo la Organización Mundial de la Salud reducir la tasa de suicidios en 1/3 para 2030. Esta situación requiere esfuerzos sociales, políticos, de salud pública y familiares. Platicaremos con Andrés González Torres, médico certificado por el Consejo Mexicano de Psiquiatría, quien además cuenta con una alta especialidad en psiquiatría de enlace, fundamental para abordar este tema. Pero antes, vamos con Tere Aviña. Tere. Gracias, Rafa. Un gusto, como siempre, estar en esta nueva temporada de Cine Actualidad contigo y con Luis Carreño. Y ahora sí, entramos en contexto. Con Cine Actualidad. El suicidio es un problema de salud pública que afecta a 700,000 personas cada año a nivel global, cifra que la convierte en una de las principales causas de muerte. Incluso la Organización Mundial de la Salud estima que es la cuarta causa de muerte entre personas de 15 a 29 años. Su impacto es tan devastador que involucra tanto a las familias de las víctimas como a las comunidades en general. El suicidio es una situación compleja debido a la interacción de factores sociales, psicológicos, culturales y económicos, como la discriminación, la falta de acceso a recursos económicos, el desempleo y las enfermedades mentales. Cada 10 de septiembre se celebra el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de prevenir y atender esta problemática. Este año el lema fue Cambiar la narrativa, con el propósito de promover una cultura de apoyo para quienes enfrentan problemas de salud mental. Asimismo, hay países donde iniciativas como la despenalización del suicidio buscan disminuir el estigma y fomentar entornos más inclusivos para el apoyo psicológico. Estamos en contexto aquí en Cine Actualidad. Antes de saludar a nuestro artista de cabecera, les invito a seguirnos en Instagram y en X como Cine Actualidad. Ahora sí, Luis, ¿cómo vas? Aquí estoy viendo este tema que es terrible y es una realidad que tenemos enfrente y que, pues, si bien es cierto que tenemos más tiempo que vida, la que tenemos hay que cuidarla y protegerla y tratar de llevarla con la mejor salud mental y física posible. Así es, eso es muy importante, cuidar nuestra salud mental y la de los seres que nos rodean y que queremos. Así es. Muchas gracias. Y fíjate, Luis, que nos acompaña en el estudio para hablar de este tema Andrés González Torres, médico psiquiatra certificado por el Consejo Mexicano de Psiquiatría, quien además cuenta con alta especialidad en psiquiatría de enlace. Andrés es egresado de la Universidad Panamericana y obtuvo su especialidad en psiquiatría con mención honorífica por la UNAM. Ha complementado su formación con diplomados en trastornos de la conducta alimentaria, terapia cognitivo-conductual y administración en salud.
Entre otras cosas, Andrés González fue jefe de residentes en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE y ha sido reconocido por su desempeño académico. Pues con él y con Rafa Cardona, regresamos. No se vaya. Sin mi actualidad. Sin mi actualidad. Estamos con mucho gusto de hacerlo con el psiquiatra, el médico psiquiatra Andrés González, quien, bueno, pues nos va a orientar en relación con un problema que se ha convertido obviamente en un problema de salud pública y frente al cual pues muchas instituciones públicas y privadas tratan de ofrecer una solución y es el suicidio. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Entonces vayamos de lo general, de lo psiquiátrico a lo particular y a las definiciones sociales. ¿Qué es un suicida? En psiquiatría, ¿cómo se analiza a una persona que decide acabar con su vida? El suicidio como tal, pues es el acto de quitarse la vida y puede ser con alta letalidad, baja letalidad. La intención también pues influye mucho, a veces puede ser por un impulso. Dentro de las edades o los factores de riesgo pues también son muy diversos. Entonces no se puede tomar como un solo parámetro, son muchas las cosas que influyen en esto. Digamos que es una decisión multifactorial. Puede ser por algo que acaba de ocurrir o puede ser por la acumulación de sucesivas frustraciones, problemas, enfermedad, dolor. Puede ser un acto muy desesperado o puede ser también un acto muy reflexionado. Sí, justamente. Y es que aquí en lo que está comentando, pues es sumamente importante identificar que no siempre es por una cuestión de que tengan depresión, que es lo que usualmente se asocia con el suicidio, sino que hay veces que ni siquiera hay datos previos y es más bien por una cuestión que está pasando en el momento, una noticia importante, el fallecimiento de alguien cercano a la persona, y entonces toman la decisión de quitarse la vida en ese momento. O sea, a veces la pérdida final va asociada con una pérdida emocional. Sí, así es. Ahora, usted nos estaba comentando que como un problema de salud pública, el suicidio lleva una tendencia hacia arriba. ¿Cómo se ha medido y cuáles son las estadísticas de que se dispone ahí, por ejemplo, en el Consejo de Psiquiatría al que usted pertenece? Pues realmente toda esta información se toma en cuenta por las encuestas nacionales. Finalmente, cuando uno tiene que llenar el certificado de defunción, sí se tiene que tomar el registro de cómo fue que ocurrió. Puede ser que pues, el suicidio, si fue por pastillas, pues finalmente va a dar datos de intoxicación. Si fue por alguna situación de que se llegue a cortar, utilizando algún arma de fuego, pues todas esas situaciones se tienen que reportar. Y las encuestas, pues principalmente en México es la ENSANUD, que es la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, que se hace pues algunos años, y las últimas encuestas reportan que el mayor porcentaje es en personas adolescentes, como de unos 15 a 22 años. Es la población que más está en riesgo y que también más tienen esta tendencia. ¿Y hay alguna cifra? Hasta el 2019 están pues, las estadísticas como tal completas, porque no se hace cada año, se pueden tener estimados. Entonces el suicidio pues es la segunda causa, o era la segunda causa de muerte en la población de estos años que te comento. ¿Ese rango entre los 18 y los 25? Sí, es la segunda. Y bueno, anteriormente era alrededor de la cuarta causa. Entonces sí va en aumento, y esto también ha influido mucho la pandemia, el COVID. ¿Y eso a cuánto asciende? Se dice que cada 20 segundos hay un suicidio, que también, va alrededor de las muertes, pues se podría considerar que sí es pues una cantidad importante. Tal vez
alrededor de un 2 al 5% de las muertes en general. ¿Y cómo se puede, ustedes los psiquiatras, cómo pueden detectar si alguien tiene una, por llamarlo así, una vocación o una propensión al suicidio? Pues justamente es relevante porque es algo que se puede prevenir. A diferencia de otras enfermedades, pues puede ser que el panorama se puede retrasar, pero finalmente el desenlace va a ser el mismo. En el caso del suicidio, pues el 80% de las personas dan datos de alarma o han intentado comunicarlo, ya sea verbal o a través de algún acto previo a que lo intenten. El riesgo aumenta si la persona ya lo ha intentado previamente. Eso aumenta muchísimo. El riesgo es el factor más característico y que más impacta sobre esto, el intento previo. O sea, alguien que lo quiso hacer y no lo logró, carga, además de los problemas que lo empujaron a tomar la primera decisión, carga la frustración de no haberlo podido hacer. Entonces eso lo empuja a un segundo intento ya, quizás por un medio un poco más inseguro, pues. Sí, y esto no forzosamente tiene que ser inmediatamente, pueden ser años después, pero si ya hubo un intento, eso nos habla tal vez de el grado de impulsividad de la persona, de que ya también agotó sus recursos, porque para llevarlo a un primer intento, pues eso tiene que influir las redes de apoyo, también si ya se ha atendido previamente por alguna cuestión de salud mental, la situación pues principalmente que lo desencadenó o que le dio pauta a esto. Entonces en un segundo intento es muy probable que todo esto se haya mantenido. Difícilmente si no acude a algún centro de salud o con un psiquiatra, un especialista en salud mental, pues estas situaciones van a mejorar. Entonces se van agregando. También se da el caso de personas que no llegan a esa decisión a partir de la desesperación o a partir de la perturbación emocional constante, sino personas que lo hacen de manera deliberada, planeada. Yo he conocido varios casos. Un amigo mío sabía que tenía una enfermedad terminal, arregló sus papeles, arregló sus asuntos, dejó todo en orden, se salió de su casa y en un parque público se metió el balazo ahí en la calle. Y dejó todo listo con una carta que le mandó a un amigo suyo a que dispusiera todo lo que tenía que hacer. Porque no quería sufrir. Eso también es patológico. Muchos de los casos no es realmente algo que la persona ya lo haya planeado o que esté cursando con alguna alteración, por ejemplo, de su estado de ánimo, como una depresión. Hay veces que es precisamente por esto, como una pérdida de alguien cercano y es la sensación de quererse reunir con ese ser querido. También puede ser que bajo el consumo de alguna sustancia se altere la conciencia y que eso mismo pueda llevar a la impulsividad, y a veces puede ser que ni siquiera era la intención como tal, pero pues que termina siendo eso, la consecuencia. En otras ocasiones puede ser por esto del dolor, que la persona ya no quiere sentir eso, o que ya está muy cansado, que ya lo rebasaron las adversidades de su día a día, del trabajo. Entonces ya llega el punto en donde uno pues no le queda otra opción más que quitarse todo ese estrés que tiene, que ya no sabe cómo manejarlo. Pero la persona puede ser que no esté cursando como tal con un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad. Entonces sí hay que identificar específicamente qué fue lo que llevó a la persona, y lo principal es identificarlo antes de que pueda llevarlo a cabo, antes de que tenga algún intento, antes de que tenga el alcance a los medios. Bueno, pues si usted conoce a alguien que tenga alguna de esta sintomatología, usted sabe, existe el CIMI-SAE, que es este servicio de farmacias similares del grupo, el Centro CIMI de Salud Emocional. Esto funciona los 365 días al año, y ahí en la pantalla está usted viendo el súper con los teléfonos y con las plataformas a donde se puede comunicar. Vamos a continuar con el doctor González platicando sobre este tema después de esta pausa. CIMI Actualidad. CIMI Actualidad. Regresamos a CIMI Actualidad y estas son las buenas nuevas. CIMI Actualidad.
Marisela Márquez no solo le puso el ejemplo a sus 4 nietos, sino a toda la sociedad al graduarse de la preparatoria a sus 67 años. Ella ingresó a la UNAM en 1974, pero abandonó sus estudios al no aprobar matemáticas. Sin embargo, en 2020 decidió retomar sus estudios con clases virtuales durante la pandemia. Con esfuerzo y con el apoyo familiar, Marisela aprobó las 21 materias pendientes. Aquí le hemos hablado de la risoterapia, una técnica que utiliza el humor para aliviar el dolor y mejorar problemas psicológicos. La risoterapia fue popularizada por Patch Adams, quien fundó un centro médico en Virginia Occidental. Nuevos estudios han demostrado que esta terapia, empleada tanto en hospitales como en centros de bienestar, reduce la ansiedad y la depresión, especialmente en pacientes pediátricos. Además, reírse estimula órganos como el corazón y libera endorfinas, mejorando tanto el bienestar mental como el físico. Estas fueron las buenas nuevas. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Sí Mi Actualidad, tanto en Instagram como en X. Y ya Luis Carreño debe estar por terminar. ¿Verdad, Luis? Ya casi, mi Tere. Qué bueno eso de la risoterapia. Maravilloso. Porque creo yo que reír y sonreír es algo bello, es la mejor expresión que tenemos, en lugar de estar enojados o atufados, ¿verdad? No, claro. Entonces, pues yo sí creo que no hay que perder el deseo, volviendo al tema del suicidio, ese deseo de por vivir y encontrar a la vida lo mejor, ¿no? Y darle la mejor cara. Y una carcajada de vez en cuando. De vez en cuando. ¿Verdad? Así es, mi Tere. Muy bien. Pues vamos a regresar con Rafa y con nuestro invitado. Adelante. Bien, regresamos a esta conversación con el médico psiquiatra Andrés González. ¿Y por qué será que la juventud es uno de los elementos de toda esta composición multifactorial? ¿Por qué? Porque los jóvenes son más impulsivos, impacientes, tienen menos costumbre de reflexionar o no tienen quien los oriente, quien les ayude. Entonces el riesgo de la juventud, digamos, acecha por todas partes, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con varios factores. Lo principal, bueno, la población juvenil o infantil, pues sí tiende más a tener impulsividad. Esto porque todavía no ha madurado completamente su sistema nervioso, entonces no tienen estos frenos que los demás tenemos. Entonces eso por una parte. En segundo lugar, bueno, la cantidad de información que tienen de los medios, de las plataformas, de las redes sociales, que muchas veces incluso fantasían con esta idea del suicidio. O sea, yo he tenido pacientes que incluso me han dicho que ellos anhelan en su cumpleaños, número 30, número 40, pues cometer un intento de suicidio. Y realmente ni siquiera es por una cuestión de que estén cansados de su vida, simplemente es pues el deseo de hacerlo, como que lo romantizan. Hay una costumbre en algunos grupos sociales de jóvenes de hacerse retos que ponen en riesgo la integridad y eventualmente ponen en riesgo la vida. ¿Y eso podría considerarse un impulso suicida o es simplemente una aventura estúpida? Pues bueno, sí, tiene mucho que ver con esta imprudencia y con la impulsividad, pero bueno, es igual esta búsqueda de adrenalina. Muchas veces también puede ser por una sensación de que algo les está faltando y que también puede ser influenciado por el grupo con el que se relacionan y que también esas cuestiones puede ser que estén ahorita de moda. Por ejemplo, me sonó mucho ahorita que comentaste esto de los retos. Hace poco, bueno, el año pasado me parece, hubo un reto de que tomaran clonazepam, que es un medicamento que se usa para bajar la ansiedad. Pero bueno, a dosis altas sí puede generar pues, problemas muy graves en el sistema. El clonazepam es un opiáceo, ¿no? Una benzodiazepina, pero es similar. ¿Y las benzodiazepinas son artificiales? Bueno, tenemos... ¿O tienen un componente de belladona o de amapola? No, digo, realmente no, sí generan adicción, son muchísimo menos adictivas que todo lo derivado, por ejemplo, de la amapola, la heroína. Las benzodiazepinas son medicamentos que se usan para controlar la ansiedad, para mejorar el insomnio. Son ansiolíticos, pues, ¿no? Ajá. Y realmente nosotros tenemos receptores de eso en nuestro cerebro.
El problema es que llegan a generar una adicción. Como lo estamos adquiriendo por fuera, también es una asociación psicológica porque mejora la sensación. Y muchas veces en personas que tienen depresión o alguna situación similar, lo único que quieren es olvidarse de todo, apagar su mente en ese momento. Entonces pueden llegar a tomar estos medicamentos porque les han comentado que ese es el efecto, pero realmente no tienen idea de las consecuencias o qué tan grave puede llegar a ser. Ahora, ¿ese sería un suicidio involuntario? O sea, lo que quiere es otra cosa. O sea, quiere vivir de otra manera o vivir sin presiones de las cotidianas. No es el deliberado intento de decir, hoy quiero que esto se acabe todo y me voy a, como dicen en la televisión, me voy a negros, ¿no? Se acabó, ya no quiero más, ¿no? Hasta aquí. Sí, precisamente, o sea, hay muchos casos que la persona no está buscando quitarse la vida, simplemente está buscando apagar una emoción, bajar la ansiedad o el estrés, pero depende ahí cuál es el medio que utilicen, qué tan letal puede llegar a ser. Entonces, bueno, aquí medimos la letalidad. Puede ser alta letalidad, por ejemplo, una pistola, o baja letalidad, pues, por ejemplo, tomar, no sé, hay gente que luego quiere quitar una emoción a través de algún medicamento, pero puede ser un medicamento que realmente no tiene ese potencial de generar pues tanto daño. Ahora, las familias, ¿qué deben hacer o cómo se puede detectar un comportamiento potencialmente suicida? Bueno, hay señales. Para empezar, pues poner atención al familiar o los hijos. O sea, es escuchar cómo se están relacionando con los demás, qué es lo que dicen, cómo se sienten. Esto tiene que ver mucho con algo que se llama escucha activa, que pues realmente es escuchar lo que la persona quiere decir. Supongamos que es un hijo. Empieza a comentar algo de que se siente triste, de que le han pasado estas ideas por la mente. Es muy importante no cerrarlo ni juzgarlo, simplemente preguntar. O sea, mostrar interés en ese pensamiento que tiene. Cuando empieza a presentar eso que Goethe llamaba el mal de Werther, del joven Werther, que era pues, el mundo romántico que llevaba al final al suicidio, como esta corriente que hubo hace tiempo. Yo no sé si sigan estos muchachitos que se llamaban a sí mismos los emo. Claro, no creo que todos se hayan suicidado, pero hace mucho que ya no los veo en la calle. Aquí lo importante, justamente, por ejemplo, en el caso de los emos, o sea, sí puede ser toda la ideología detrás, pero ahí encontraron un grupo de apoyo, gente que piensa similar a ellos, y eso les daba un sentido de pertenencia. Eso es lo más importante, una motivación. Pertenencia, de colectividad, de respaldo, de apoyo, de compartir, y no era necesariamente que tuvieran esa propensión, ¿no? Sí, entonces hay que fomentar mucho eso. Si uno como padre ve que sus hijos se empiezan a aislar, que están más irritables, que pues están tristes, han dejado de hacer las actividades que les gustaban, ahí es un momento para pues prender este foco de alarma. Y pues si hay un tema que el niño no quiere compartir, bueno, no presionarlo, pero brindarle pues el alcance, tal vez de ir con un psicólogo, hablar con algún otro familiar. O hablar a Simisae, ¿no? Para que, oiga, pues tengo aquí, oriénteme, dígame qué tengo que hacer, ¿no? ¿Cómo puedo abordar esta situación? Porque, bueno, las tensiones de la vida moderna, pues, no solamente por problemas derivados de pobreza o de falta de empleo, de cualquier cosa así, sino alta competitividad, como en los países desarrollados, muy desarrollados, tienen altos índices de suicidio, ¿no? Que dicen, bueno, si tienen todo, ¿por qué se quitan la vida? Sí, puede ser este mismo estrés de ya estar cansado de estar trabajando constantemente. Bueno, eso tiene que ver a veces con el burnout o un desgaste emocional. Si hay demasiado trabajo, si es algo rutinario, si excede las capacidades de la persona, eso lleva a una sensación de hartazgo y que también lo va desmotivando y lo que hace ya no le encuentra sentido. Entonces, bueno, ese es un factor que en poblaciones que trabajan mucho o de altos ingresos, pues es muchísimo más factible que ocurra. Pues doctor González Torres, perdón, le agradezco mucho que nos haya guiado por esta conversación y bueno, es un asunto que hay que atender y yo le reitero al público, ahí están
los contactos para CIMISAE, que es el Centro CIMI de Salud Emocional, y pues estar atentos a los primeros síntomas o señales o signos de esta conducta, pero mientras eso suceda y en espera de que no sea necesario atender este asunto porque no se presente la tendencia, pues yo quiero invitar aquí, creo que ya llegó Luis Carreño. Andrés, doctor, qué gusto, un recuerdo de este programa. Muchísimas gracias. Y qué bueno que existe gente que orienta, porque siempre la gente que tiene esos malos pensamientos o esas tendencias, pues que encuentre la puerta adecuada para seguir viviendo. Siempre hay motivaciones suficientes para vivir. Compartiendo buenas noticias con CIMI Actualidad. Ya llegó el momento de enterarse de lo bueno en CIMI Actualidad. Con empatía y honestidad, con todo lo bueno de la humanidad. Termina tu día con buenas noticias. Recuerda que lo bueno puede pasar con CIMI Actualidad. Con CIMI Actualidad. Con CIMI Actualidad.